¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Sí, habéis leído bien. Las 5 razones las voy a enumerar por las que quiero que vuelva Mourinho. Sabéis que yo tenía dudas, ¿eh? Tenía dudas hace 3 o 4 meses, decía, segundas partes nunca fueron buenas, hay que buscar un entrenador moderno que se parezca a lo que ya intentó el Madrid en el mes de mayo del año pasado fichando a Alonso. Pero al final te das cuenta que si fichamos a otro Alonso, el final puede ser muy parecido al que tuvo Xabi Alonso. Yo creo que ese entrenador ya lo tenía. Ya lo tenía. De lo que se trata ahora, visto lo visto, porque lo tenía con Alonso y lo ha tenido también con Álvaro Arbeloa, con menos experiencia. Yo decía también que si el sustituto de Alonso iba a ser Álvaro Arbeloa, pues corríamos el riesgo de quemar 2 entrenadores en la misma temporada. Y que era difícil que mejorara Álvaro, que tiene menos experiencia que Alonso, que mejorara lo que había hecho Alonso. Y a las pruebas hay que remitirse, no lo ha mejorado. En la Liga, que es lo que podemos equiparar por el tiempo que han estado uno y otro, no solo no lo ha mejorado, sino que no lo ha igualado. Lo ha empeorado. Pero yo no voy a responsabilizar a Álvaro Arbeloa. Bastante ha hecho. Si el problema es el que es. El problema es de unos jugadores que han elegido competiciones. Y por eso, y de ahí, que crea que una de las razones para traer a Mourinho es precisamente ese, que no se casa con nadie. Pero lo voy a ir exponiendo. Vamos a empezar por orden. La primera razón por la que traería a Mourinho, porque fue el primero que nos abrió los ojos en el caso Negreira. Es el primero que empezó a ver cosas raras. Pero empezó a ver cosas raras no solo con Negreira, sino también en los arbitrajes que tenía el Barcelona en la competición europea. Y ahí, a lo mejor podemos encontrar la explicación al por qué el Barcelona, con aquello de UNICEF y todas aquellas cosas, consiguió lo que consiguió. Poco, ¿eh? Para el equipo que tenían, poco. Pero claro, allí no les hizo ni falta pagarle a Negreira. Allí lo hicieron a través de UNICEF, de que si el vicepresidente de la UEFA era uno de los responsables de UNICEF en Europa. ¿Os acordáis de aquel turco? Bueno, pues el primero que avisó que algo raro estaba pasando en el arbitraje español y europeo con el Barça fue Mourinho. Y por eso yo creo que los primeros que empiezan a estar nerviosos ante el rumor, que de momento es un rumor, todavía no es una noticia confirmada, porque como bien nos apuntaba Miguel Látigo Serrano esta mañana, todavía esa conversación entre Mourinho y el presidente y Mourinho no ha existido. Pero antes de que se produzca, empieza a haber nervios en Barcelona. Empiezan a decir, están muy preocupados por el futuro del Madrid, que es un paso atrás, que sería una equivocación, que menudo desastre, que si ese es un proyecto de futuro, mal va el Madrid. Están muy preocupados por el futuro del Madrid. Pero están más preocupados porque en ese futuro esté Mourinho.
Porque saben que Mourinho no viene para repartir caramelos, no viene para quedar bien, no viene para dar abrazos, viene para defender al Madrid y viene también para denunciar lo que haya que denunciar y no quedarse de brazos cruzados. Segundo motivo por el que yo ficharía o por lo que yo quiero que venga Mourinho. Porque es el único entrenador en el que al 100% cree Florentino. Y diría más, no solo Florentino, yo creo que gran parte de la afición. Porque la gente no es tonta. Y la gente se ha dado cuenta que nuestros jugadores, en algunos casos, se han convertido en unos niños mimados. La afición es consciente de que se está repitiendo la historia que ya se repitió cuando el presidente decide fichar a Mourinho. ¿Por qué decide ficharlo? Pues entre otras cosas por eso. Que es también la primera intención cuando ficha a Alonso. Lo que pasa que no sé por qué y no sé el cómo hubo un cortocircuito entre los dos y ya desde principio de verano la relación empezó a estar viciada. Y porque además es verdad que el presidente es al único entrenador que le entregaría la llave del vestuario para que haga y deshaga. Es el único entrenador que ha convencido a Florentino Pérez para que fiche quien él crea conveniente. No olvidemos que, entre otros, llegó Khedira, que no jugaba en el Bayern de Múnich en aquel momento. Jugaban en el Stuttgart y no era el jugador que después ha sido. Fichó a Di María, que estaba en el Benfica, en una liga menor y en un equipo histórico, pero que no estaba siendo protagonista en el fútbol europeo. Fue el que recomendó a Gareth Bale para jugar no de lateral como jugaba en el Tottenham, sino para jugar por delante. Fue el que recomendó, aunque después no lo pudo disfrutar, a Modric. A todos ellos los fichó, es el que fichó a Özil, que yo creo que a Özil, al presidente, yo creo que ni le sonaba. Y eso demuestra la confianza que tiene, porque se la ha ganado también. Porque se la ha ganado. Pero demuestra la confianza que tiene el presidente en José Mourinho. Y estábamos hablando, y lo hemos hablado con Villarroya, que a la estructura deportiva del Real Madrid hay que darle una vuelta de calcetín. Que hay que fichar un director deportivo. Algo por lo que parece no está muy por la labor el presidente. Bueno, pues tienes dos en uno. No fiches al director deportivo, pero dale plena autoridad a José Mourinho. Que haga y deshaga. Que fiche a quien tenga que fichar y que venda a quien tenga que vender. Que haga el papel que hacen los entrenadores en la Premier, que además de entrenadores son los managers. Y son los que deciden a quién fichar y a quién no fichar, a quién vender y a quién no vender. Ese es el segundo motivo. Tercer motivo. Se acabaron las vacas sagradas.
no se casa con nadie. Y alguien me dirá, eso también lo intentó Alonso, no casarse con alguna de las vacas sagradas y ya viste cómo le fue. Ya. Pero le fue mal porque el presidente se puso del lado de quien se puso. Pero en el caso de Mourinho ya no es lo mismo. Porque el presidente sabe que en el pack va todo. Y Mourinho no va a tragar. Porque le puede durar 10 minutos. Y no está precisamente después de lo que ha pasado, después de no renovar a Ancelotti, después de fichar a Alonso, pagar una cifra importante por él y en el mes de enero provocar su marcha, no está el presi para que llegue un entrenador, se plante y pegue un portazo antes de marcharse. Y lo decíamos en el año 2010. El Madrid era un equipo poco agresivo, poco competitivo, sobre todo a nivel europeo. Parecía que llegar a octavos de final era el objetivo. Llevábamos 5 años cayendo. Llegó Mourinho y es verdad que eso se lo recuerdan mucho a los que no le cae bien Mourinho, que no ganó ninguna Champions. Pero estaremos de acuerdo que peleó hasta el final en las Champions y en las ligas. Y en las ligas. Le ganó una al Barça. Mereció ganarle alguna más. Pero ahí estaba Negreira. Porque ahí sí puedes denunciar lo de Negreira. Lo que no puedes denunciar lo de Negreira es cuando quedas a 10 puntos o 12 puntos o 9 puntos como vamos ahora. Si tú luchas hasta el final y miras lo que pasó en alguna de esas ligas, entenderás que algunas sí se ha escapado por el protagonismo de Negreira. Pero volviendo a las vacas sagradas, creo que uno de los grandes problemas de este Madrid, lo hemos dicho, es que los jugadores escogen competiciones y, sobre todo, han dejado de lado lo que es la competición nacional, la Liga y la Copa. Con Mourinho eso se ha acabado. Y si te gusta, bien, y si no, 2 tazas. Si el señor Vinicius quiere seguir en el Real Madrid los años que él quiera, va a tener que obedecer o ponerse a las órdenes de lo que diga Mourinho. Y yo sí creo que Mourinho puede recuperar a Vinicius. Igual que puede recuperar a Bellingham. Igual que puede lanzar definitivamente a la gente joven. Porque él confía mucho en la gente joven. Las vacas sagradas, pues o se ponen a disposición del equipo o Puerta Camino y el Viti. En el Madrid de Mourinho, al único que le permitía no dejar hasta la última gota de sudor en defensa era Cristiano. ¿Por qué? Porque Cristiano no podía defender como defendían los demás, porque llegaría arriba con la lengua afuera. Es al único. Aún así, y con todo, recordad que su último año, el distanciamiento del último año, y que provocó que rompieran su amistad durante bastante tiempo, vino provocada porque en ese famoso partido Valencia-Real Madrid, o Real Madrid-Valencia de Copa, con 2-0 en el marcador, perdió un balón en el centro del campo
y en vez de correr para intentar recuperarlo, o por lo menos molestar al defensor, lo que hizo es quedarse quejándose al árbitro pidiendo una falta y lamentándose de la pérdida de balón. Y al llegar al vestuario, pues pasó lo que pasó. La bronca de Mourinho, por muy cristiano que fuera. Pues por eso yo también quiero que venga Mourinho. Porque las vacas sagradas tienen que estar a las órdenes del entrenador. Y Vinicius, si quiere jugar, tiene que asumir que va a ser el nuevo Benzema. Que va a jugar para el equipo. Y que va a jugar para el goleador del equipo. Que es el hombre que te mete una media de 40 goles por temporada en las distintas competiciones. Y si mañana Mourinho se le ocurre la brillante idea de que Valverde tiene que jugar de central, Valverde tendrá que jugar de central. Y si no le gusta, Puerta, Camino y el Viti. Pero que es que eso no se va a producir. Que es que Mourinho tiene la autoridad suficiente y sabe cómo tratar a unos y a otros. Por eso, yo lo volvería a fichar. Para que acaben no solo con las vacas sagradas. Si las vacas sagradas siempre van a seguir existiendo. Lo que las vacas sagradas tienen que estar a disposición del equipo. Y los chavales también tienen que sentirse importantes. Y importante no es jugar de Pascuas en Ramos. No. Importante es que tengas la confianza del entrenador en partidos de Copa, de Champions o de Liga, que todos son importantes. El juego. Ni tiki-taka, ni nada que se parezca. Fútbol. Que eso también es fútbol. Rock and roll. Fútbol dinámico, fútbol rápido, con la gente que tenemos arriba. Con las balas que hay. ¿Pero qué vamos a jugar? ¿A tenerla en el pie? Si ese es el gran problema, si ese es otro de los grandes problemas que tenemos. A presionar arriba, a pelear arriba, de centro del campo para arriba y a correr. Pero a pelear todos. Esta es la cuarta razón. El juego dinámico. Todavía tenemos que escuchar, hay algunos que todavía dicen, nah, es que el fútbol que practicaba Mourinho es un fútbol destructivo. ¿Pero qué cojones estamos hablando? ¿Destructivo? ¿Un equipo que mete 120 goles? ¿Que es todavía el récord? ¿Cómo va a ser destructivo? ¿De qué estamos hablando? ¿Que alguna vez hacía un fútbol destructivo? Claro. Porque a lo mejor al Barça no le podías jugar con sus mismas armas. Tendrás que buscar tácticamente soluciones al juego del Barça. Que aún así, de vez en cuando te equivocabas y te metía el agua en casa. Pero en el resto de partidos, y con este Barça sí le puedes jugar de tú a tú. Claro que le puedes, porque sí, tiene a Lamine Yamal. No tiene a Messi, no tiene a Xavi, no tiene a Iniesta. ¿Tiene a Pedri? Sí. Pero esta plantilla del Barça no es la plantilla que tuvo enfrente Mourinho. Y el último punto. Ya sé que también van a empezar a estar preocupados algunos de mis colegas por aquello de la imagen del Madrid. ¿Qué es la imagen del Madrid? ¿De quién se tiene o quién se tiene que preocupar de la imagen del Madrid? La quinta razón es la última, por lo que yo lo ficharía. Porque yo como periodista quiero un entrenador que también me valdría Guardiola, en ese aspecto. Ojalá volviera al fútbol español. Quiero un entrenador que me dé titulares, que diga cosas,
que denuncie lo que tenga que denunciar, aunque a veces no tenga razón. Que defienda lo que tiene que defender, lo suyo, a los de casa, al club que le paga. Que si considera que hay una pregunta que es una gilipollez, pues que les diga, chico, que es una gilipollez. Y si no te gusta, le pones azúcar. Evidentemente, dentro de esos titulares, lo que no quiero es que haya las trifulcas que hubo en aquella época. Lo que no quiero, y ahí se equivocó Mourinho, aunque fuera en respuesta a una provocación, a unos insultos que partieron también del banquillo del Barça, no es negociable pues que se llegue al dedo en el ojo de Tito Vilanova. Yo eso no lo justifico, porque no justifico ningún tipo de agresión de ese tipo. Tampoco justifico las agresiones verbales, ¿eh? Una cosa es decir lo que piensas y otra cosa es llegar al insulto. Pero al insulto, igual que se equivocó Mourinho con esa agresión a Tito Vilanova, el insulto estuvo repartido. Bueno, de hecho, yo no recuerdo un insulto de Mourinho hacia la gente del Barça. Sí, en cambio, recuerdo algún insulto de aquello de Guardiola, que aquí eres el puto amo, tal, no sé qué. Bueno, tampoco es insulto, expresiones altisonantes. Pero insisto, aunque algunas veces caiga, pues dada su vehemencia, o por lo menos la vehemencia que tenía antes, pueda caer en alguna expresión exagerada que pueda hacer pensar que perjudica la imagen del Madrid, yo siempre he dicho lo mismo. Lo dije antes, lo digo ahora y lo digo después. Yo no entenderé nunca que haya periodistas que estén preocupados por si Mourinho da mejor o peor imagen del Real Madrid. A mí, como periodista, me interesa gente como Mourinho, que me dé titulares a poder ser, siempre que habla, me dé titulares. Que diga cosas. En algunas estaré de acuerdo y en otras estaré en desacuerdo, pero que me diga cosas. Y de la imagen del Madrid, que se preocupe el Real Madrid. Porque yo no soy empleado del Real Madrid como periodista. Y por eso me llama la atención, antes y ahora, que se empieza a hablar, que vuelva otra vez a sacarse el tema de que si su imagen o que si lo que hace ensucia o no ensucia la imagen del Real Madrid. La imagen del Real Madrid no la ensucia nadie. El Madrid está muy por encima, lo hemos dicho muchas veces, de entrenadores, de jugadores, de presidentes. Es que esa misma película la escuchamos con Mourinho y la escuchamos también con Vinicius. No, es que no le hace ningún bien el que envíe a un equipo a segunda división. Bueno, pues tampoco le hace ningún bien a los clubes que tienen aficionados que insultan a los jugadores. Y vamos a responsabilizar al club de ensuciar esa imagen. Será una responsabilidad de los que la ensucian, que no es el caso de Mourinho, que sí lo fue excepcionalmente cuando pasó lo de Tito Vilanova, pero que tampoco le hizo ningún bien a la imagen del Barça, y no escuché a nadie que se rasgara las vestiduras, y eso está constatado, que hubiera insultos desde el banquillo. Tampoco beneficiaba en nada la imagen del Barcelona que un jugador desde el suelo, en este caso Busquets, le llamara mono a un jugador del Real Madrid, a un jugador de raza negra como era Marcelo. Tampoco le hacía ningún bien. Pero de eso no hablamos. El único malo en esas películas siempre era el mismo.
Entonces, yo, y reafirmo en esa quinta razón por la que ficharía, como periodista, quiero entrenadores que digan cosas, aunque esté en desacuerdo con ellas, que me dé titulares, que me dé motivos para debatir. Y en eso, tanto Mourinho como Guardiola son los números uno, los putos amos en las ruedas de prensa. Bueno, pues nada, ya sé que estoy seguro, y gente madridista, que no estará de acuerdo con estas 5 razones. Podéis darme las 5 razones por las que vosotros no lo ficharíais. Dejadlo en vuestros comentarios. Y los que estéis de acuerdo, pues también. A lo mejor me he olvidado alguna razón más. Seguro. Ponérmela por ahí. ¿Vale? Bueno, ya sabéis que os lo voy recordando siempre con los vídeos, que agradecemos mucho que le deis like, que hipeéis también, porque eso nos sitúa mejor, que si es la primera vez que veis este vídeo en este canal, os podéis suscribir, es gratuito, y recordaros que además de lunes a jueves estamos en directo a partir de las 8:30 y que los viernes nos citamos a partir de las 10 de la mañana para debatir de fútbol y de lo que surja, ¿vale? Muchas gracias a todos, adiós.